Hoy hay una palabra de parte de Dios para tu vida y para mi vida, y es la importancia de la resurrección de Jesús para nosotros, sus hijos, para nosotros, la iglesia. La importancia de la resurrección de Jesús para la iglesia, para nosotros. ¿Sí? La resurrección de Jesús es el grito de victoria, hermano, sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo. Y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Eso lo acabamos de ver en ese último video. Eso lo acabamos de ver en estas alabanzas. Eso lo hemos visto en los 4 evangelios que hemos leído y lo estamos viendo a través del Nuevo Testamento. Creemos que Jesucristo ha resucitado, que está vivo. Y Pablo nos lo dice con contundencia, y vamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios 15, 3, 5. Y leemos la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos relacionar su resurrección con la sensación de decaimiento, de lo que venía diciéndole, de esa tristeza, quizá la vergüenza o el escepticismo que nos embarga como cristianos frente a los acontecimientos que estamos viendo y viviendo en nuestro mundo, que nada fácil? Mira ahorita la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y estamos en Semana Santa, y esto es a nivel, digamos, nivel mundial. ¿No nos parece que más que ver a Jesús vivo, estamos viendo, hermano, es una comunidad que se duerme poco a poco y no buscan de su Salvador, al que venció a la muerte en la cruz del Calvario? Y ese es hoy uno de los mensajes que trae nuestro amado Padre Celestial a través de su palabra, a través de su resurrección. Los evangelios nos relatan de distintas formas y con distinto lenguaje la verdad de la resurrección de Jesús. En primer lugar, hermano, nos presenta la narración del sepulcro vacío. ¿Sí? Ese sepulcro vacío, hermano, que nos presenta ese sepulcro vacío, ¿sí? Que está ahí y que más de uno se fija es en que no está Jesús ahí, ¿sí? Que desapareció Jesús. Entonces, tenemos esa tensión que nos habla de que no es suficiente acceder al ministerio de la resurrección por medio de los sentidos, ¿sí? O los cálculos humanos, pues ellos se quedan cortos solo con ver un sepulcro vacío y no necesariamente a Jesús vivo, hermano. Y lo hemos venido leyendo, Lucas 24, 2, 3. Lo leímos en los evangelios. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La pregunta que nos hace el evangelio que hemos venido estudiando es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esa es una pregunta que nos debemos hacer hoy en día todavía. Buscamos entre los muertos al que vive. Y también vamos ahí mismo a Lucas 24, 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Puede ser para nosotros la que nos mueva a buscar nuevos caminos, hermano, para renovar nuestra fe en estos tiempos, nuestra vida cristiana y nuestra comunión con Dios.
¿Dónde estoy buscando a Jesús resucitado, hermano? ¿Dónde lo estás buscando tú? ¿Con qué ojos hoy estás mirando? ¿Con qué ojos hoy estás mirando? Y para ir más allá, hermano, de esto, el lenguaje bíblico usa un verbo para intentar decirnos el ministerio de la resurrección de Jesús. Y ese lenguaje bíblico es egeiro, que podemos traducir al castellano con el sentido de ha sido despertado. Pero ¿qué ha sido despertado? Jesús ha sido despertado de entre los muertos. Es decir, el Padre despertó a Jesús de la muerte. Dios despertó a Jesús de la muerte. La fuerza que da la vida, sí, la da Dios. Dios es el que da esa fuerza. Siempre actúa como Padre sobre Jesús, su Hijo. Es el Padre quien levanta al Hijo que yace y deja vacío el sepulcro. ¿En qué poder confiar nosotros para despertar nuestra vida? ¿En qué podemos confiar? En el Padre, en el Hijo, que los dos son unos. Hoy, hermano, quiero que veamos unas verdades, y por qué no decir 5 verdades maravillosas que fueron afirmadas gracias a la resurrección de Jesús. Y pueden haber muchas, pero hoy el Señor pone a través de esta predicación 5 verdades. Y la primera, hermano, que no se te olvide y anótala. Así como está tomando apunte ahí mi pastor Javier, mi pastora Yerli y cada uno de ustedes. Anota la primera y es: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ustedes más que nadie saben por qué fue crucificado Jesús. Porque se dice que él blasfemó en decir que él era Dios, y lo vamos a ver más adelante. En ocasiones Jesús habló de formas que parecía equipararse con Dios. Esa fue una de las acusaciones principales de los fariseos para finalmente clavarlo en la cruz. Si vamos a Mateo 26, 63 al 66, y lo leemos aquí en nuestra Biblia, ¿sí? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y el 64 nos dice: Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, los que estaban ahí con él, dijeron: es reo de muerte. Es reo de muerte. Y aquí traigo yo una palabra que siempre me gusta mucho, porque en la iglesia donde yo asistía, que hoy nos mueve los signos, como decía el pastor, a mí me tocó aprenderme una palabra que era Juan 10, 30, 33. Y vemos una de esas ocasiones, Jesús estaba hablando sobre sus ovejas, sus hijos, cómo Él les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Él declaró que era uno con el Padre, Dios, y sucedió lo siguiente. Miren lo que sucede. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Juan 10, 30, 33, hermano. Anótalo. Querían apedrearlo. No podían aceptar que un mero mortal se hiciera pasar por Dios. Pero al resucitar quedó demostrado que lo que Jesús había dicho era la verdad, hermano. Ahí quedó demostrado: Él y el Padre eran uno. En ningún otro momento de la historia
otro ser humano ha logrado resucitar por sí mismo. Una resurrección como la de Jesús es únicamente posible por medio de intervención divina. Pero sabemos que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Y Jesús, siendo Dios, tenía el poder de resucitar de los muertos. Lo acabó de leer el pastor y no me había puesto de acuerdo con él en el versículo que leyó ahorita. Dios tiene la autoridad sobre la muerte. Dios la tiene. Ahí lo dijo él. Entonces, hermano, Jesús es Dios. Ese es el primer punto, que no se te olvide. Como segundo punto importante, Dios tiene el poder sobre la muerte. Dios tiene el poder sobre la muerte. La Biblia dice y nos enseña, pueblo de Israel, escuchen esto. Hoy, pueblo de Colombia, escuchen esto. Hoy, Javier escucha esto, Yerly escucha esto, Linda escucha esto, Nailen, Shirley, de Arco, Liliana, Alma Rosa, Andrea, señor Luis Ramón, mi hermanita Mercedes, mi hermanito Luis, mi comisario de Arco, mi coronel Wilson, y todos los que están aquí, si alguno se me pasa, ahí también estás tú mencionado, y te dice, escucha esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Lo vimos en el video. Él es mi rey, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Y esto, hermano, está en Hechos 2, 22, 24. Anótalo y después lo puedes mirar y escudriñar. El pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros, señales y prodigios de Jesús, que había hecho muchísimo más de lo que habían visto jamás durante sus 3 años de ministerio. Jesús sanó a toda clase de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos, liberó muchos endemoniados, resucitó muertos e hizo grandes milagros de multiplicación de alimentos. Los que hemos leído la palabra saben que así es. Sin embargo, el mayor milagro de todos fue su propia resurrección, hermano. Que no se te olvide. El mayor milagro de todos fue su propia resurrección. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Se comprobó que Dios no solo tiene poder sobre enfermedad, sobre los demonios y sobre la escasez, sino que es más poderoso que hasta la misma muerte. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo, hermano. Ese es el Dios que nos guarda y nos cuida. Ese es el Dios que le servimos, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Anótalo. Primera de Corintios 15, 55. Y como tercer punto, importantísimo, tenemos la esperanza del perdón. Tenemos la esperanza del perdón. Y te invito a que vayas ahí a Primera de Corintios 15, 17 y 19. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, del 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperemos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esto es una palabra que a todos nos toca, que a todos nos mueve. La resurrección de Jesús no fue solo prueba de su deidad, hermano. También confirma que los que ponemos nuestra fe en Él podemos estar seguros de su perdón y de la vida eterna. Jesús vive. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. Los pecados ya no nos esclavizan para siempre, porque con su resurrección Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. En Él somos libres. Tenemos su luz en nuestros corazones, la esperanza del perdón y la vida eterna. Gracias a Él no somos desdichados, más bien todo lo contrario. En Él tenemos dicha eterna, la salvación de nuestras almas. ¡Qué bendición! ¡Qué grande es nuestro amado Padre Celestial! ¡Qué grande es Jesús!, ¿verdad? Y eso es lo que hemos vivido en estos días, pero debemos de vivirlo es toda la vida. Debemos de vivirlo todos los 365 días de cada año que pasa. Y cuarto, viviremos con Jesús por la eternidad. ¿Qué te parece esto? Cuarto, viviremos con Jesús por la eternidad, hermano. Y vamos a 1 Corintios 15, 20 al 22. Y la palabra nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra que acabamos de leer! 1 Corintios 15, el 20 al 22. Porque Él vive en nosotros, también viviremos, hermano. También viviremos. A través de Adán entraron el pecado y la muerte al mundo. Lo sabemos. Pero Jesús venció la muerte para que nosotros también estemos seguros de que volveremos a la vida. La muerte física no es el final. En Cristo hay vida después de que nuestro cuerpo físico muera, hermano. Y Él la ganó para nosotros. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición! Él la ganó para nosotros. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro amado Salvador. Y algo muy importante que se nos ha olvidado a cada uno de nosotros, hermanos, que es el quinto punto, es que Jesús volverá. Jesús volverá, hermanos. Y a veces nosotros vivimos pensando que Jesús no va a volver. Y después de su resurrección, Jesús se apareció y compartió con sus discípulos sobre el reino de Dios por 40 días. Está en Hechos 1:3, ahorita lo hemos venido leyendo, 1 de abril. Luego de esos días fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Hechos 1:10, 11. Hechos 1:10, 11. Jesús no se fue para siempre. Jesús no se fue para siempre. Él regresará. Y cuando regrese vendrá a reinar y a juzgar. Porque mira lo que dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Apocalipsis 22 del 3 al 5 nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol,
porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. De la misma forma en que le humillaron públicamente con la muerte en la cruz, asimismo todo ojo verá la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos tendremos que reconocerle como lo que realmente es Él. ¡Qué bendición! Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que nos dice Apocalipsis 1:7. Mira lo que nos dice Apocalipsis 1:7. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora yo te digo, yo en un momento una vez cuando estaba aprendiendo las cosas de Dios por allá en el año 2006, pues ya conocía del Señor, pero estaba aprendiendo así como estamos estudiando en Emaús. Y una vez yo le hice esta pregunta al pastor Javier, le dije, pero mi pastor, ¿y cómo todo ojo lo verá? Es complejo, pero la tecnología que hay hoy en día sí lo verán, que hoy la tecnología, de pronto por allá en los tiempos del primer siglo, uno no pensaría que todo ojo lo verá, pero hoy, si nosotros queremos ver, en todo el mundo quieren ver lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve. Y mira lo que nos dice Filipenses 2:8-11, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor, hermano, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Y Él siempre le dio al Padre el puesto que el Padre se merece. Entonces la pregunta que hoy tú te haces y yo me hago, ¿cuál es la importancia de la resurrección? La resurrección de Jesús puso de manifiesto de forma concluyente que Él era el Hijo de Dios. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y fue también la respuesta del Padre al veredicto humano sobre su Hijo, a quien acusaron de embustero y blasfemo. Porque eso hicieron los fariseos. Y fue también la respuesta del Padre, del respaldo a su Hijo. El Salmo 2:1-8 nos dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué palabra, no, hermano? ¿Qué palabra tan poderosa? La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado han sido definitivamente vencidos para todos aquellos que confían en Él, hermano. Para todos aquellos que confían en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4:25. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra, hermano? La resurrección de Jesús inauguró una nueva era para el hombre, para la mujer, para nosotros.
como ya hemos dicho, Él no regresó a la vida en las mismas condiciones en las que murió. Por lo tanto, nuestra identificación con Él nos introduce en una dimensión de vida humana completamente nueva, hermano. Que ahí es donde nosotros a veces no entendemos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. En que ya somos libres de la muerte, tenemos un futuro realmente esperanzador, creyendo en nuestro Salvador, creyendo en nuestro amado. Mira lo que nos dice 1 Corintios 15:20. Y ya con esto te he mencionado esta palabra 2 veces. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Hasta el momento el capítulo 15 de 1 Corintios ha desarrollado uno de los temas doctrinal más importantes de la fe cristiana. La resurrección, y después de haber expuesto lo que sería si Cristo realmente no hubiera resucitado, el apóstol Pablo nos los presenta cuando se lo expliqué, las consecuencias de que realmente Cristo haya resucitado, ya que Él es la primicia de lo que habrá de resucitar en el futuro. Es decir, los creyentes que han muerto, además el apóstol presentará la victoria final de que Cristo ha obtenido a través de resucitar de entre los muertos, ha conquistado el reino que el hombre perdió delante de Satanás y lo ha entregado a su Padre y ha vencido a la muerte, la cual, hermano, ha reinado sobre la humanidad desde que Adán pecó. Y hoy Cristo es nuestro conquistador victorioso. Hoy nuestro Jesús es el conquistador victorioso sobre la muerte. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oh, hermano, cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra iglesia, en lo primero que piensan es en cierto tipo de edificio o paredes. Pero veamos lo que Cristo dijo acerca de la iglesia para que podamos entender su significado bíblico. En Mateo 16:18, el Señor Jesús proclamó, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira lo que dice aquí nuestro amado. Obviamente tenía en mente algo mucho más grande que una simple estructura arquitectónica, hermano. En efecto, se estaba refiriendo a todo el cuerpo de Cristo, formado por los creyentes que, habiendo puesto su fe en el Señor Jesús como su Salvador personal, son ahora hijos del Padre Celestial. La iglesia comenzó en el día del Pentecostés, y lo hemos visto ahorita, cuando vino el Espíritu y ungió a un grupo de seguidores de Jesús, y lo vemos en Hechos 2. En Hechos 2 lo vemos. Ella permanecerá hasta que se produzca un acontecimiento conocido como el rapto de la iglesia, cuando cada creyente en Cristo será arrebatado para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17, hermano. Ahí está la palabra de Dios. La iglesia no es simplemente un lugar, hermano, para la acción social o el compañerismo, aunque estos son aspectos importantes de su ministerio. Más bien es todo el cuerpo de Cristo enviado de manera institucional e individual y facultado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea designada por el Señor Jesús, por nuestro amado Salvador. En otras palabras, el propósito y la obra de la iglesia son llevar a las personas al conocimiento del Señor Jesucristo a través de su palabra. Y es lo que este ministerio, hermano, hemos venido recalcando. Hay que conocer de la palabra del Señor y hacer discípulos, enseñándolos y desarrollándolos en el conocimiento de los asuntos de Dios, hermano. Eso es lo que se quiere. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo 28, 19, 20.
Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra responsabilidad, hermanos, nuestra responsabilidad, iglesia, es obedecer. ¿Se ha preguntado usted cuál es el papel que debe jugar usted en el ministerio de la iglesia de Dios? Es aprender su palabra, es escudriñar su palabra, es entronar su palabra, hermano. Y de ahí Él lo va a bendecir, de ahí Él lo va a respaldar y usted va a cumplir lo que dice Mateo 28, 19, hermano. Mira lo que dijo Pedro, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes en su vida presente aquí. Y ustedes y yo, hermanos, nos preguntamos esto. Esto pasó hace más de 2000 años. Y muchas personas que no le conocen se hacen esta pregunta. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nuestras vidas? Muchas personas que no conocen de Él se hacen esta pregunta. Y nosotros somos los llamados que a través de su palabra, hermano, podamos nosotros enseñar, podamos nosotros compartir la sabiduría y el conocimiento que hay en la Biblia, que es inspirada por Dios. Teniendo en cuenta nuestras prédicas, concluyamos con estas 7 creencias fundamentales de la Biblia que están basadas en la resurrección de Jesús. 7, para que las anotes. Lo cual se puede decir que es una conclusión de todo lo que he venido hablando anteriormente. ¿Sí? Y muchas cosas que se conectan del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque la razón de ser de nuestra palabra es Jesús, es nuestro Salvador. Y la primera, anótala, es la resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. La primera, la resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo lo que dijo que era. Los discípulos vieron el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, hermano, a la vida eterna, como sello de su aprobación. Dios respaldó todo lo que Jesús dijo. Adicionalmente, su resurrección cumplió todas las profecías acerca de su resurrección, hermano. Esa es la primera. La segunda, la resurrección prueba la primacía de la enseñanza de Jesús. La resurrección prueba la primacía de la enseñanza de Jesús. Jesús es el único que Dios ha resucitado de esta manera. Por lo tanto, lo que Él dice es verdad y es la base de todo lo que creemos. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de las palabras de Jesús. Tercero, la resurrección prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. La resurrección prueba que la pena por nuestros pecados han sido pagadas en su totalidad. El hecho de que Dios haya resucitado a Jesús de entre los muertos muestra que Dios aceptó su sacrificio y que fue suficiente para pagar la pena del pecado de todos. Que no se te olvide, porque a veces escuchamos que es que Jesús necesita ayuda. Hay que ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Aquí te lo está diciendo la palabra. Cuarto, la resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. La resurrección garantiza
que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. En el Nuevo Testamento, y que lo hemos venido leyendo, en muchas ocasiones se refiere a Jesús como siendo resucitado de los muertos. En la mayoría de los casos, la frase griega es de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que fuera resucitado de entre los muertos significa, aunque Él es resucitado a la vida, los muertos siguen estando muertos. Miren esto. Algunos comentarios reconocen que ya que las escrituras prometen que los muertos serán resucitados a la vida, la resurrección única de Jesús de entre los muertos prueba que hay resurrección. Prueba que hay resurrección, hermano. La resurrección. Quinto, la resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la iglesia. La resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la iglesia. Sabio esto, ¿no? Cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿cómo nos hablas tú, Señor? Y cómo nos abres nuestros ojos. ¿Cómo nos abres nuestro entendimiento? Jesucristo es quien toma las decisiones diarias de su iglesia, hermano. Que no se te olvide esto. Es Jesucristo como el ser viviente y activo que decide esto. Que decide. Esto fue verdad en el pasado, es verdad en este momento y seguirá siendo verdad en el futuro. Amén. Sexto, la resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. La resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. Todas las promesas para el futuro son predicadas con la base del regreso de Jesús. Pero si Él no hubiera sido resucitado, todas las promesas de su gobierno en su reino no tendrían sentido. Él prometió que regresaría, que Él quería que todos sus seguidores estuvieran con Él, que su recompensa con Él cuando regrese, ninguna de estas cosas sería posible si Él no hubiera resucitado. Y yo me gozo con esta sexta, porque la resurrección garantiza el regreso de Él. Y nosotros no somos perfectos, tenemos pecado, pero estamos aquí, hermanos, en ese camino que es estrecho. Ahí vamos, y vamos hacia esa meta. Y séptimo y último, la resurrección es la garantía de la justicia absoluta. La resurrección es la garantía, ¿sí? Es la garantía de la justicia absoluta. Si después de vivir una vida perfecta, sin pecado, Jesús no hubiera sido resucitado, a la única conclusión a la que podríamos llegar sería que el mal, Satanás, la maldad, siempre gana y el bien es destruido. La conclusión es que la crucifixión y la resurrección demuestra poderosamente la misericordia y justicia de Dios. Demuestra poderosamente la misericordia y justicia de Dios. Nunca olvidemos la increíble importancia de la resurrección de Jesucristo. Es el ancla de toda esperanza que tenemos y también de la esperanza de toda la humanidad. Hebreos 6, 17, 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Para finalizar,
durante 40 días a partir de hoy, después de su muerte, digamos que era a partir de hoy, y su resurrección, Cristo apareció muchas veces a sus seguidores. En una ocasión reunió a sus 11 discípulos restantes en una montaña en Galilea y les dio su gran comisión. Él dijo, y quiero repetir Mateo 28, 19, 20, porque así como se lo dijo a ellos, también te lo está diciendo a ti, pastora, te lo está diciendo a ti, pastor, te lo está diciendo a ti, hermano, a cada uno de ustedes. No menciono su nombre, pero se lo está diciendo a ustedes. Ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Más tarde, el libro de los Hechos registra que en el monte de los olivos amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo y luego llevar su mensaje a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines del mundo. Y lo vemos en Hechos 1, 4, 5 y 8. Y hoy, hermano, esto es lo que Jesús nos está diciendo. Esto hoy es lo que la Biblia nos enseña. Hoy nos quebrantamos. Hoy tenemos un nudo en nuestra garganta. Pero a pesar de que si nosotros lloramos, a pesar de que si nosotros tenemos lágrimas en nuestros ojos, Él todo lo ve. Y por allá recuerdo, y les parafraseo, Mateo 10, 29, ni un pajarillo cae a la tierra sin que Dios lo note, sin que Dios lo note. Y tampoco ninguna de tus lágrimas, ni de mis lágrimas. A veces uno se queda sin palabras, hermano. Se queda sin palabras, porque nuestro amado Padre Celestial nos dice que Él está ahí, que Él resucitó, que Él está con nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros a veces nos quedamos cortos, hermano. Hoy Dios ha hablado a tu vida, hoy Dios ha hablado a mi vida, hoy el Señor nos ha dicho que le busquemos, que Él está vivo, que Él resucitó y que Él va a regresar, hermano. Él va a regresar. No te preocupes por tus aflicciones, no te preocupes por tus problemas, no te preocupes por todo lo que estás viviendo, estás pasando, porque el Señor no te va a dejar avergonzado. El Señor no te va a dejar en ese problema. Él siempre está contigo. Él siempre está contigo, hermano. El problema es que nosotros creemos que no es así. Él siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Él siempre está con nosotros. El Señor hoy te dice a ti que esas lágrimas, que esos gritos, que esas angustias, Él te las va a convertir en alegría. Él te las va a convertir en alegría. Él te las va a convertir en alegría. El Señor hoy te dice que Él resucitó, que Él está vivo y que Él te está dando a ti esa vida eterna, esa vida eterna. Ayer, cuando en el Cineforo veíamos que si un abogado te incumple, tú irías a la cárcel. Si un médico no te sana, pues te mueres. Pero si un pastor, un líder, no te habla la verdad de lo que está escrita en la Biblia, tú te vas para el infierno. Tú te vas para el infierno. Y hoy nosotros, tus pastores y todos los que estamos aquí, te hablamos es de lo que está en la palabra de Dios. De ahí no nos salimos. No buscamos cosas que hay muchas otras editoriales. No buscamos cosas que te ofrece el mundo. Nosotros te damos la palabra de Dios, lo que está escrita en ella, lo que está escrita en ella. Y acuérdate que Él enjuagará toda lágrima.
de nuestros ojos. Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. El Señor siempre va a estar con nosotros. Siempre lo ha estado. Y Él siempre estará ahí. Él dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. El Señor quiere tener ese momento especial contigo. Y entonces tú, resquebrajada y fatigada voz, como la mía en estos momentos, estallará en un grito de alegría cuando declares con las multitudes en los cielos, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Salmo 116:8. Y en un momento las lágrimas se convertirán en temas de viejas historias. Hoy el Señor te dice que lo busques. Hoy el Señor te dice que leas su palabra. Y no la leas solamente porque el pastor Javier te manda el devocional. No, léela porque a ti te nace leerla. Léela porque te apasiona leerla. Que cuando escuches el dulce sueño, estés escuchando el dulce sueño y no estés haciendo otra cosa que te interrumpe tener esa comunión con Dios. Búscalo. Yo me gozo con muchas personas de las que están aquí que tienen ese primer amor con nuestro amado, y todos hemos pasado por ahí, pero que ese primer amor no se enfríe, que ese primer amor no muera, sino que siempre esa llama se avive y siempre esa llama esté más allá. Hoy Dios pide eso de ti y no está pidiendo mucho. Hoy Dios solamente te pide que te conectes a este link y escuches la palabra de Él. No te pide más. No es un gran sacrificio como el que Él acabó de hacer el viernes por ti y por mí. Mira lo que Él hizo por ti y por mí. Y tenía un video para mostrarte cómo quedó. Pero creo que con la palabra que hemos llevado hoy es más que suficiente para no botar más lágrimas. Porque sé que tú y yo hemos botado lágrimas por todo lo que hizo nuestro amado celestial. Si solamente ayer botamos lágrimas por un habitante de calle que ya llegó a lo último, pero el Señor lo salvó, imagínate qué no haríamos llorando por nuestro amado Rey. Y eso que es una película y que ahí nos refleja todo lo que Él sufrió y vivió. Pero hoy te digo, amado hermano, que Dios está vivo. Dios no está en esa cruz, no está ahí donde a veces muchas personas lo ponen, no está en un crucifijo que a veces las personas lo tienen colgado. Dios no está ahí, Dios está aquí, está en nuestros corazones, Él habita ahí. Y si tú no lo tienes ahí y no has abierto las puertas, abre las puertas, hermano, abre las puertas, ábrele las puertas, búscale. Y si ya tú lo buscaste, haz que otras personas lo conozcan y le abran las puertas. Por eso, no se te olvide, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, 20. Y con esto termino. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os mandé, que está aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está contigo todos los días, que no se te olvide eso. Él en estos momentos está aquí con nosotros. Dios te bendiga, Dios nos bendiga a todos.